Buenas tardes, bienvenidos al Museo Carmen Thyssen Málaga. Esta tarde damos por concluido, por finalizado, el ciclo de conferencias que hemos dedicado a la exposición Máscaras, Metamorfosis de la Identidad Moderna, que para todos aquellos que estéis interesados podréis visitar la sala de exposiciones temporales del Museo Carmen Thyssen hasta el próximo 10 de enero. Y lo hacemos de una forma especial con una conferencia del profesor César Moreno. Él es catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla y precisamente se encuentra en esta ciudad, por lo cual pedimos la comprensión del público, ya que es una conferencia novedosa también para el equipo técnico del museo, por lo que pedimos la comprensión del público. En la exposición Máscaras, Metamorfosis de la Identidad Moderna, nos preguntábamos por el poder transformador de la máscara y sus diferentes significados, y sobre eso va también a versar la conferencia del profesor César Moreno. Él ha escrito numerosos artículos como La intención comunicativa, ontología e intersubjetividad en la fenomenología de Husserl en el año 89, Tráfico de almas, ensayo sobre el deseo de alteridad en 1998, Fenomenología y filosofía existencial en el año 2000 y De mundo a psiquis, indagaciones heideggerianas en 2006. Aunque pertenece al área de filosofía, experimenta en sus propias palabras, y lo vais a ver a lo largo de la conferencia, una especial atracción, yo diría que una irresistible atracción por el mundo del arte y de la estética. De hecho, ha escrito bastantes artículos respecto a la posibilidad de un encuentro, que luego no tuvo finalmente lugar, entre la fenomenología y las primeras vanguardias. Sus afinidades filosóficas se despliegan en el terreno de la fenomenología, tanto clásica, la de Husserl y la de Heidegger, como la más contemporánea, con la de Levinas o la fenomenología francesa contemporánea, y en la actualidad es investigador principal del proyecto de investigación Dinámicas del cuidado y lo inquietante, figuras de lo inquietante en el debate fenomenológico contemporáneo, y las posibilidades de una orientación filosófica. Ha colaborado con el profesor Puelles, que ha sido, como bien sabéis, cocomisario de la exposición Máscaras, junto a quien les habla, en dos ocasiones, en un monográfico de la revista Contrastes sobre poética del extrañamiento y en otro monográfico sobre muñecos en la revista Valenciana, que se edita en Guanajuato. La conferencia que el profesor César Moreno va a compartir con nosotros, a quien agradecemos muy especialmente su dedicación y la colaboración con el museo, durará aproximadamente 1 hora y después dejaremos tiempo para la participación del público. Y sin más, les dejo con la conferencia La deuda infinita de construcción y salvación de la máscara. Muchas gracias. Hola, espero que se me escuche. Bueno, pues yo quisiera, sin duda, comenzar agradeciendo al Museo Carmen Thyssen Málaga y a su directora Lourdes Moreno pues esta invitación cursada por medio del profesor de estética de la Universidad de Málaga, Luis Puelles, al que me une pues una amistad, en fin, de muchos años, y con el que, como decía Lourdes Moreno, he tenido la ocasión de colaborar en diferentes ocasiones con temas que son muy similares, pertenecen casi a la misma familia del que vamos a hablar hoy, que es el tema de la máscara. Se trata en general de la experiencia de la alteridad, de la experiencia de lo extraño y lo que ello reporta para la filosofía y en general para la estética. Es un tema muy difícil.
en cuanto uno se pone a profundizar un poco en él, ve la cantidad de puntos de vista desde el que se podría abordar, además puntos de vista que pueden ser bastante diferentes unos de otros, y en especial, aunque yo aquí no pretendo en absoluto, en fin, desarrollar una perspectiva así demasiado académica, ahora se verá, vamos a poner muchísimas imágenes, habría, si hiciésemos, digamos, una exploración seria, concienzuda de toda esta temática, distinguir con claridad entre lo que sería una fenomenología del enmascararse uno, es decir, de ser uno el portador de la máscara, a lo que sería una fenomenología o una descripción de que yo sea el que estoy viendo a alguien que lleva una máscara, es decir, una fenomenología de la experiencia del enmascarado siendo otro lo enmascarado. Serían dos puntos de vista y se verá que yo aquí, en fin, seguramente con poco rigor, si hubiese aquí un tribunal académico se diría que con poco rigor, voy a estar moviéndome entre las dos experiencias, entre el llevar la máscara y el ver al enmascarado. En fin, espero que de todas maneras se pueda ver con más o menos claridad de qué estoy hablando, ¿no? A lo largo de... hemos utilizado, en fin, para eso he tenido la colaboración, en fin, que agradezco infinitamente de la propia directora del museo, Lourdes, y de Jorge Rodríguez, que está ahí al mando de todo el equipo informático para que esto se pueda llevar a cabo. Es decir, que conforme a mí me van ustedes a dejar de ver durante la conferencia, porque vamos a estar poniendo imágenes sin parar. Es decir, desde el principio hasta el final son imágenes. Me verán otra vez cuando al final si hay algún comentario o alguna pregunta. Antes de comenzar, solo quisiera advertir para que, digamos, quienes me escuchen no se llamen a confusión antes de la cuenta, que aquí se va a distinguir continuamente entre cara y rostro. Rostro es una noción levinasiana y no se confunde con la cara. La cara es la cara que me ven. O sea, la cara es algo estético, es algo físico que se me ve. El rostro no. El rostro es una dimensión interior. Levinas lo ha explorado mucho, aquí no voy a hablar apenas, es más, cuando había acabado el texto de la conferencia no he dicho nada, no he puesto ningún texto de Levinas, pero la conferencia, lo que ustedes van a escuchar, es muy levinasiano, por lo menos pienso que está en camino hacia lo que este gran filósofo de la segunda mitad del siglo XX nos ha enseñado. Bien, pues dicho lo cual y hecha esta aclaración, podemos comenzar. Con una imagen de una película que espero que hayan visto al menos la mayoría de quienes me están escuchando, y si no la han visto pues deben verla. Yo no la voy a comentar aquí, que es la última película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Bien, comienzo por tanto la lectura de mi texto. Por dentro, cuando perdemos la cara o la ocultamos a otros y a nosotros mismos, nos descaramos. Luego viene el furor de la voluntad de desenmascarar, de quitar la máscara, de retirarla, destruirla. Quizás lo que se desee en el fondo, tras la máscara, no sea ante todo identificar la cara tras ella, sino un rostro. No una cara a la que le bastase la identidad, sino una cara más verdadera. Occidente ha preservado tradicionalmente en lo interhumano una zona de contacto libre de obstáculos, zona de intensidad máxima para el intercambio expresivo interfacial, ciertamente, pero también para la identificación que, al mismo tiempo que permite reconocer la identidad de aquel con quien estoy tratando, hace posible que uno crea que, por la faz y los gestos del otro, es capaz de acceder a sus adentros, pensamientos, emociones, todo un programa, digámoslo así, de ilustración interfacial. Pero también, de este modo, Occidente ha desarrollado, dejándose llevar por su adicción facial, una suerte de facismo, sí, la S, facismo, de faz. Mantener libre la cara en su desnudez, nos incita a pensar en una verdad como la del desnudo en general, sin tapujos, honesta, franca, exterior, visible y maravillosamente, al mismo tiempo, íntima.
Por el contrario, y en principio en algunos casos, la máscara se alía con la cara, sobre la que se porta para alentar la posibilidad de transgredir. Pues bien, hay un uso evidente de la máscara en el que ésta, ante todo, encubre. En este uso, tan íntimamente vinculado con la sociedad, a la que de alguna manera busca transgredir, la máscara permite eludir, esquivar o escamotear la identidad. Aunque aparentemente aliada de la mentira y de lo falso, sin embargo, el encubrimiento que efectúa la máscara aporta o produce verdad por la libertad liberada frente a la libertad reprimida que hace posible, solo que una verdad marginal en las afueras de los dominios de la identidad que suelen coincidir con los de la cotidianeidad. Al permitir escapar por un momento siquiera de la identidad, enmascararse haría posible una expresión más verdadera que el reconocimiento de la identidad puede impedir, reprimir o inhibir, en tanto la identidad, al ser observada, puede ser controlada. Aquí, la verdad que se alcanza mediante la máscara pertenece de inmediato al orden de la transgresión. Aunque pretende oponerse a la mirada del otro, la máscara lo debe dialécticamente todo a esa mirada, a la que combate. Cuando, llegado el caso, la mirada del otro recaiga sobre el enmascarado, siendo descubierto, la dureza de la mirada se habrá intensificado en la medida en que se le acusará al otro de haber intentado escapar de ella. Sin embargo, la máscara desea la alianza con las caras, como si la máscara quisiera dejar de ser máscara. En efecto, a su modo, la máscara se venga del orden de las caras en el que se la estigmatiza como falsa o potencialmente encubridora, devolviendo su fuerza de encubrimiento y falsedad a las caras. Ahora, caras máscaras. Fuerza de encubrimiento que realmente y en el fondo, la máscara de hecho, la máscara que vemos, no hace sino recordarnos. De la incertidumbre de la máscara, a ojos vista, diremos franca incertidumbre, pasaríamos a la sospecha sobre las caras, oscilando entre franqueza y ocultación. De este modo, lo que parecía hacerlas verdaderas, su presunta desnudez, quedaría impregnado de la máscara, infestado por ella, dificultando a partir de ese momento que se pudiera creer con ingenuidad en aquella hipotética franqueza de las caras, en la medida en que la cara no estaría exenta de ser máscara ella misma, hallándose atravesada por la misma amenaza de falsedad que estigmatiza a la máscara. De hecho, es la máscara la que busca enmascararse. Si la cara, ella, la original y aparentemente verdadera, necesita de la máscara, será porque la máscara ofrece la posibilidad de una verdad que ya no pertenece a la cara, o de la que la cara ya no es capaz, una verdad que no osa ni desafía mostrar o descubrir. De este modo, el enmascararse y desenmascararse desmienten que la cara sea dueña, sin más, de la verdad. La cara permite gestionar eficazmente la verdad que aporta en y a la sociedad y que ésta acepta, complacida, de acuerdo a las exigencias de lo público y la visibilidad. Será en el retorno al trasiego cotidiano que nos expone cuando se nos conceda recordar que la máscara funda no solo libertad y verdad, sino también intimidad. Una intimidad, por cierto, y esto me parece esencial, capaz de desmentir los atrevimientos en virtud de los cuales los otros creen poder inferir esa intimidad a partir de la exterioridad gestual, facial, que con abusiva frecuencia creemos transparente y, por supuesto, adosada o cosida a la identidad. En la intimidad de la máscara, en cuyo interior el otro quería decir yo, me adentro, me escucho, me inspiro, en esa intimidad me torno desconocido. Incluso tal vez también me desconozco a mí mismo y puedo devenir otro o soñar que me convierto en otro. Puedo extrañarme y extrañar.
Ella, la máscara, nos conduciría a una zona de extrañamiento en los márgenes de lo interhumano, lanzándonos fuera de la en tantas ocasiones anodina interfacialidad cotidiana, donde creemos encontrar apoyo, sosiego, lucidez y en algún cierto sentido una sensación de acogida y hogar. Pero la máscara sería capaz de conducirnos más lejos de donde nos conduce cuando, después de todo, la máscara aún recuerda al ser humano. Recordaba Georges Bataille que nada es humano en el universo ininteligible fuera de las caras desnudas que son las únicas ventanas abiertas en un caos de apariencias extrañas u hostiles. El hombre no sale de la insoportable soledad más que en el momento en que la cara de uno de sus parecidos emerge del vacío de todo lo demás. Pero la máscara lo devuelve a una soledad más temible, pues su presencia significa que incluso eso que habitualmente tranquiliza está de repente cargado de una oscura voluntad de terror cuando lo que es humano es enmascarado. No hay más nada presente que la animalidad y la muerte. Fin de la cita de Bataille. En efecto, aunque quisiera dejar este tema para lo que sería la segunda parte de mi contribución, el horizonte de la combinatoria entre la expresividad de las máscaras y la inquietud que son capaces de provocarnos nos llevaría muy lejos, en zonas de máxima otredad y extrañamiento, hasta alcanzar la zona más allá de lo humano, de lo abyecto y horrible. Todas aquellas expresiones faciales propicias a lo que la cultura de masas incluye, por ejemplo, bajo el epígrafe de Halloween, alcanzando a la infancia, a todas las edades del hombre. Y se me permitirá ahora este pequeño desvío, hundiéndose, me voy a apartar un momento, hundiéndose en la distancia de culturas lejanas y épocas pretéritas en las que nos eran más accesibles o próximos los ancestros, los espíritus, dioses y espectros, todos los más benéficos y los más perturbadores e inquietantes, requiriendo de nosotros éxtasis inusitados que hoy ni siquiera podríamos imaginar, perdidos como se encuentran para nosotros en tanto posibilidad a nuestro alcance en la noche de los tiempos, y mostrando también nuestra extraña, profunda relación con el alma, la energía y el símbolo animal, que recogió con pretensiones de cierta ciencia, o mejor sería decir incierta ciencia, el imaginario de la fisiognómica europea, pensemos en un Lavater en la segunda mitad del siglo XVIII, y que a veces, lo recordaba más adelante Bataille en el texto que acabamos de leer, dulcificamos en juegos infantiles. He hecho este inciso en torno a las máscaras no humanas para recordar el enorme poder expresivo de las máscaras, saliendo de lo que esperamos de la máscara en el horizonte de la interfacialidad humana. Vuelvo, pues, a lo que nos ocupaba. No se trata simplemente de que la máscara se apreste al servicio del ponerse al margen. Si decimos ocultación, no decimos lo suficiente. Pensamos en el que va a cometer una fechoría. Se nos ocurre pensar solo en la posibilidad de la transgresión. Antes bien, sin embargo, la máscara puede auxiliar la benéfica posibilidad de esquivar la mirada del otro. Y aquí habría que recordar todos los estudios de Sartre en torno a la mirada. No tiene por qué ser malditizada la máscara a favor de la mirada, pues también esta, sin duda, puede ser incluso más maléfica o maligna. Así pues, desde la máscara vamos acercándonos a la cara como máscara, que ya anunciamos antes. Se trata, como de inmediato podría comprobarse, de consolidar en identidades reconocibles la versatilidad gestual del ser humano, de modo que cada gesto, aquietado y erático, incluso en su vital dinamismo facial, fuese como una máscara. Otro hace gestos, pone caras, y yo hago gestos y pongo caras. Más allá del bien o del mal,
el enmascaramiento se aprende. En todo caso, en la medida en que se debe a la exterioridad de lo visible, a una hermenéutica gestual usualmente consolidada, aunque el portador de la cara máscara sea desconocido en su identidad, en su íntima verdad, serán reconocibles en cualquier caso las señales que emite, que se expresan facialmente. Es nuestro destino y es perfecto. Y sin embargo, no deja de ser inquietante que esa superficie gestual, a modo de ropaje, pudiera resultar suficiente no ya a quien emite en dicha superficie, sino, sobre todo, suficiente a quien la recibe, a sabiendas de su superficialidad. Alguien podría preguntarse a quién le importaría a la postre la verdad tras la cara o el gesto. Si, como dice Gilles Deleuze, un rostro espantado es la expresión de un espantoso mundo posible, quizás, después de todo, no fuese necesario que hubiese otro allí detrás. De este modo podrían encontrarse cara y máscara en torno a una gestualidad significante, operativa y absolutamente eficaz, pero vacía. Los actores lo saben. No deberíamos olvidar que cuando hablamos de identidad no nos referimos solo a la identificación de quien porta la cara o está tras la máscara. También a los gestos les corresponde la identidad, en tanto que los identificamos con precisión usualmente suficiente. Sí, hay que aprender a poner caras. Aprendemos demasiado pronto a poner caras y a evaluarnos, sopesarnos, calibrarnos por las caras que ponemos. Cuando aprendió a separar la expresión facial, gestual, incluso verbal, de sus propios adentros, apareció en escena el actor o la actriz, que no es simplemente una profesión ni un hobby, sino una posibilidad y posibilidad esencial del ser humano. Una posibilidad que tanto se parece a enmascararse que la multiplicación en el devenir otro, asumiendo máscaras, podría conducir a la alienación. Tras caer en una crisis depresiva existencial, después de enmudecer durante la representación de Electra, la terapeuta de Elizabeth Fogler le dice: ¿crees que no lo entiendo? El sueño imposible de ser, no de parecer, sino de ser. Consciente en cada momento, vigilante. Al mismo tiempo, el abismo. El abismo entre lo que eres para los otros y lo que eres para ti misma. El sentimiento de vértigo y el deseo constante de, al menos, estar expuesta, de ser analizada, diseccionada, quizá incluso aniquilada. Cada palabra una mentira, cada gesto una falsedad, cada sonrisa una mueca. Puedes quedarte inmóvil y en silencio, por lo menos así no mientes. Puedes encerrarte en ti misma, aislarte, así no tendrás que desempeñar roles, ni poner caras, ni falsos gestos. Piensas, pero ¿ves? La realidad es atravesada, tu escondite no es hermético. La vida se cuela por todas partes, estás obligada a reaccionar. Nadie pregunta si es real o irreal, si tú eres verdadera o falsa. La pregunta solo importa en el teatro, y casi ni siquiera allí. Esto pertenece a Persona, de Bergman. ¿No es absurdo pensar que todo lo que contribuye a descarar la superficie gestual, exterior y de transparencia de las caras, todo eso que ayuda a descarar, ayudaría también, tal vez, a un pensamiento sobre el rostro? Bien entendido, creo que ahora podemos comprenderlo, todo enmascararse es un descararse en el que el gesto, siempre serio, aunque sea divertido, se torna mueca. Si utilizamos el desenmascarar solo para volver al fascismo, habremos perdido la extraña oportunidad que nos brinda la máscara para pensar con Lévinas
pero quizás también más allá de Lévinas, el rostro. Para que se haga verdadera, honesta, franca la cara tras la máscara, para que la cara pudiera recuperar su verdad, que con demasiada facilidad le suponemos, será necesario que surja de nuevo una cara desde el duelo del desengaño, del desmentido que la máscara hace posible, desmentido de nuestra creencia de que conocemos al otro y dominamos lo que podemos esperar de él. Pero no tenemos ninguna imagen para ese retorno de cara en rostro. No hay imágenes del rostro. Habría que desaprender a poner caras, en un programa al menos hipotético, y para eso sería decisivo aprender a aprender de las máscaras. No, el rostro no es la cara primera, la de la cotidianidad, que la máscara oculta, ni la cara descubierta en el desenmascaramiento. Solo si somos capaces de pensar esta nueva cara, diríamos que, aunque el rostro no se confunda con ella, estamos en tránsito al rostro, más cerca del rostro, fuera del cerco de presunta transparencia de la identidad y de la identificación. En un pasaje, al comienzo de Hamlet, a la pregunta que le hace su madre sobre cómo es que parece tan apenado por la muerte de su padre, sabiendo que es una ley común la de que hemos de morir, Hamlet le responde: ¿parece, señora? No. Es. En mí no hay parecer. No es mi capa negra, buena madre, ni mi constante luto riguroso, ni suspiros de un aliento entrecortado, no, ni ríos que emanan de los ojos, ni expresión decaída de la cara, con todos los modos, formas y muestra de dolor, lo que puede retratarme. Todo eso es parecer, pues son gestos que se pueden simular. Lo que yo llevo dentro no se expresa, lo demás es ropaje de la pena. De este modo, las máscaras hacen, al menos indirectamente, su contribución a la verdad y a una libertad que quizás ya no tiene relación solo con quien se ha enmascarado, sino con nosotros, cuando llegamos a comprender la responsabilidad que nos incumbe y que se halla en cierta génesis del enmascaramiento, cuando nos percatamos de que hemos sido nosotros quienes hemos curtido la máscara del otro. Por supuesto, no he podido dejar de recordar las palabras de Nietzsche. Todo lo que es profundo ama la máscara. Las cosas más profundas de todas sienten incluso odio por la imagen y el símbolo. El pudor es rico en invenciones. No solo perfidia lo que se oculta detrás de una máscara, hay mucha bondad en la astucia. A un hombre que posea profundidad en el pudor, también, así como sus decisiones delicadas, le salen al encuentro en caminos a los cuales pocos llegan alguna vez y cuya existencia no les es lícito conocer ni a sus más próximos e íntimos. Semejante escondido, que por instinto emplea el hablar para callar y silenciar, y que es inagotable en escapar a la comunicación, quiere y procura que sea una máscara de él la que circule en lugar suyo por los corazones y cabezas de sus amigos. Y suponiendo que no lo quiera, algún día se le abrirán los ojos y verá que, a pesar de todo, hay allí una máscara de él, y que es bueno que así sea. Todo espíritu profundo necesita una máscara. Es más, en torno a todo espíritu profundo va creciendo continuamente una máscara gracias a la interpretación constantemente falsa, es decir, superficial, de toda palabra, de todo paso, de toda señal de vida que él da. Eso es de Nietzsche, de Más allá del bien y del mal. Cuando la máscara se transfiere a la cara, de ello se lamenta quien, seguramente como cada uno de nosotros, busca en las caras una pista fiable, consistente, segura de acceso al otro. Y sin embargo, la incertidumbre de las caras como máscaras contiene una enseñanza esencial, que no se refiere únicamente a la posibilidad del escepticismo y de la sospecha, sino, en una vuelta de tuerca, a la posibilidad de pensar, sentir o valorar
que el otro está del otro lado de esta exterioridad de caras y máscaras que me tientan con frecuencia a creer que el otro me es transparente o que puedo descubrirlo. No. El destino filosófico y ético del desenmascararse no es, sobre todo, el retorno a la cara que desea a la máscara, ni la cara a la que la máscara desea, sino, lo diré con Levinas, la aproximación a la trascendencia del rostro. De este modo, la máscara no podrá librarse de esta ambivalencia. Funda al mismo tiempo la verdad a ojos vista de la cara tras ella, su reconfortante reconocimiento, y al mismo tiempo la máscara funda no ya solo ni quizás sobre todo la falsedad de esa cara, sino su precariedad. Auxiliada por el rostro, la enseñanza de la máscara por la que se la deconstruye y se la puede salvar es su contribución a nuestra lucidez. La cara que encontraremos tras el desenmascaramiento ya no es la misma que la que precede a la máscara, aunque qué extraño tenga su mismo aspecto. Lo que se le ha añadido es una exigencia de trascendencia, un poder de fuga, una intimidad, un exceso y una verdad fuera del, antes lo nombré así, orden fascista. Sí, hay que deconstruir la dependencia de la máscara respecto a lo falso y el mal. En este sentido, podrá ser doloroso y provocar daño y heridas nuestro encuentro con la máscara, pero quizás sea un posible rito de paso en dirección al rostro. Solo cuando no haya presión sobre las caras, no serán necesarias las máscaras. Tal vez, se me ocurre pensar, habría que desarrollar cierta piedad hacia el enmascarado, cuando, sobre todo, en la máscara se busca la posibilidad de recogimiento o de inspiración, y no simplemente, como se la suele concebir en la tradición, la aviesa intención de una fechoría. Pasamos a la segunda parte. Permitiendo encubrir, la máscara también permite expresar. Expresa mejor porque cubre. Cubre para inspirar la expresión. En efecto, la máscara es también un poderoso medio de expresión y en ello se revela algo extraordinario. La cara que está detrás, al mismo tiempo que conserva su aspecto, puede preservar su parecido con lo que la máscara muestra, aunque quede oculta la identidad tras la máscara. En este sentido, quizás lo habíamos olvidado, hay máscaras auténticas y máscaras no ya falsas, sino espurias, insignificantes y aparentemente sin fuerza ni interioridad. Aunque quizás, en verdad, no haya máscara que no signifique, incluso cuando parece que no significa nada. Cuando la pensamos desde su exuberancia, desde su expresividad pletórica, comprendemos que la máscara permite no simplemente ocultar la identidad, sino también permite olvidar, evitándola, la penuria de las caras, no quedando atrapados por dicha penuria. Ya no bastará poner caras. Salir fuera de la identidad no es solo salir fuera de la mirada del otro. Salir fuera de la identidad es también ir más allá de lo que nos identifica, pero no solo a título individual personal, sino también más allá de lo que nos identifica en todo aquello que asumimos o se nos endosa, condición humana frente al animal o divina, por ejemplo, o condición de género, o condición de edad, o condición de bondad. La máscara me rescata de estar preso en mi identidad personal, pero también de estar atrapado en los mecanismos que me identifican y determinan como esto o aquello, que la máscara hace olvidar y sobre todo rescata al otro. El poderoso giro cogitativo y racional con que comienza la modernidad condiciona fuertemente la interpretación del sentido y vigencia de la máscara desde la lógica de la apariencia y la autenticidad, inserta sobre todo en el tantas veces conflictivo vínculo entre individuo y sociedad. En ello prosigue aún hoy el proceso de sospecha generalizada y desenmascaramiento que tiene lugar en los siglos XIX y XX. Pero no siempre fue así. No fue siempre esa dialéctica de verdad y apariencia la que animó la vida de las máscaras.
Estas también sirvieron y sirven simbólicamente aún para expresar la conjunción universal que tiene al ser humano como protagonista, incluso si se quiere pasivo. Hoy es difícil encontrar esa conexión con los ámbitos mistéricos de los dioses, los espíritus, incluso la animalidad, la naturaleza, el erotismo. Pero aún las máscaras no nos han abandonado, aunque quizás hayan de esconderse en zonas en las que poder pasar inadvertidas o simplemente a la vista de todos como irrisorias, meramente lúdicas o propicias a un juego pueril e intrascendente. Aún las máscaras son capaces de acoger lo grotesco, lo terrible, la alienación, el deseo, en un universo despoblado de magia, y cuando digo magia lo digo con todos los respetos, que sin embargo hacemos bien en preservar en la memoria. Tanta es la fuerza expresiva de la máscara que sus manifestaciones son infinitas, de una exuberancia extraordinaria. ¿De dónde le viene esa fuerza? ¿Qué encuentra tantas expresiones? De adentro le viene. Pero que no se nos pida que lo determinemos, porque como el rostro, ese adentro, ese interior, es informe. Démosle por un momento vuelta a las máscaras. Orientémonos hacia lo despreciado de las máscaras, a su interior. Casi se podría proponer que atravesemos las oquedades. Vayamos, pues, por un momento hacia la oscuridad interior, la fuente. Es el artesano, quizás, quien mejor nos guiaría. No el que mira o contempla, sino el que hace la máscara, el que sabe situarse in statu nascendi antes de que la máscara vea la luz, ingrese en el mundo de las formas. Sí, es preciso que vayamos hacia la otra verdad de la máscara, siempre desdeñada, olvidada. La otra verdad que llamaré la verdad convexa, a diferencia de la verdad de la faz, de la máscara, que podríamos llamar la verdad cóncava. En la verdad convexa estalla la máscara sin faz. Todo se concita, o diríamos que se encuentra como imantado en ese interior. La investigación nos sirve efectivamente lo que vemos de la máscara sin que, sin embargo, ello fuese suficiente para poder investigarla. Y si digo investigarla, lo digo con toda la seriedad que implica la investigación. Las máscaras nos permiten investigar al ser humano en la medida en que ellas son vestigios, es decir, son pistas, rastros, huellas, ¿pero de qué? ¿De qué lo son? Encuentro una máscara, me detengo en su aspecto, me refiero a su apariencia, pero de inmediato debo pensar en la fuerza que ha impreso la huella. Doble fuerza, de quién y de lo que deja la huella, y no es esa fuerza visible. No es que no le hayamos visto solo por el momento, sino que no se dejará ver, es invisible, viene y pasa, está dentro y acoge una fuerza que tal vez la máscara recuerde en su faz, en su apariencia exterior. Viene y de inmediato, como significante, me remite al que ha pasado. Está pasando o pasará. Toda máscara suscita una memoria y una expectación, a veces difícilmente discernibles. Pero la espera no es propiamente temporal. No se deja medir cronológicamente, sino que la espera espera lo latente, oculto, camuflado, escondido, profundo, incluso hundido, o digamos mejor, reservado, secreto. Sí, es decisivo el acto de pensar la máscara, no simplemente verla. Comprender que ni siquiera la máscara desahuciada, abandonada, rota, podría desprenderse de lo latente en ella. Precisamente la deuda infinita que figura en el título de esta contribución es la deuda contraída con lo que late, lo que está ahí pero no se muestra, lo que puede estar, pero no aparecerá en lo que aparece vacío, aunque siempre solo aparentemente vacío.
un otro. Otro siempre está ahí, viniéndonos, sin venirnos nunca del todo. Desde ayer, hoy o mañana, o incluso desde pasado mañana, o desde la noche de los tiempos. No sabemos, tal vez, de dónde viene, ni de qué tiempo viene, pero la máscara viene y nos conduce siempre más allá. Por la máscara esperamos lo que late en ella, soñamos con lo que se encuentra entrañado en ella, el venidero, el enigmático. Otro venidero, no desconocido solo simplemente por el momento, insisto, sino con un desconocimiento sin fin, en una deuda infinita con el rostro sin cara de la interfacialidad primordial. Los ojos del venidero, del enigmático, me miran desde sus cuencas vacías. Inerte y sin embargo inspirando la espera, pero no es necesario que esperemos, ya hay otro ahí. Sí, es necesario que mientras recorremos contemplando las máscaras, intentemos pensar la máscara, que la pensemos o quizás que la soñemos. Como ella nos mira y nos ve sin ojos, a la máscara se la ve con los ojos cerrados. Hay que recogerse junto a la máscara, demorarse en ella. La parte convexa, donde late el venidero que me mira sin ojos, que me mira sin que yo pueda devolverle la mirada, conduce a otro. Todas las máscaras se deben a su oquedad, como todas las jarras se deben al vacío, al que dan forma. Parece que no hay nadie, pero, y de aquí proviene la inquietud, debería haber alguien. Y por eso, por este debería, siempre ya hay alguien. La máscara permanece inerte y al mismo tiempo espera a un otro que, bien pensado, y aunque no le conozcamos, ya está ahí. Recordemos hace un segundo cuando me refería a la verdad convexa de la máscara. Cuando Brassai, en su serie de graffiti, seleccionó algunas de sus fotografías a cuyo repertorio puso como título Nacimiento del rostro, lo que fotografió fueron las travesuras murales de quienes practicaban pequeñas oquedades y rayaduras en los muros, creando, ya no sabemos bien, si caras en estado larvario o máscaras, o quizás ni caras ni máscaras, sino esa zona intermedia, fantasmagórica, donde lo decisivo eran las caras o los esbozos de caras sin ojos en esas oquedades, que nos dan la impresión de que nos miran sin ojos a los que devolver la mirada. Sí, nos miran haciéndose verdad del modo más inquietante aquellos ojos de Machado que no lo son porque tú los veas, sino porque te ven. Aquí, en efecto, ni siquiera podríamos verlos en sentido literal. Aquí no hay ojos, pero no se trata de una historia de terror. Quizás solo alcancemos la verdad de la máscara apelando a su esencia mínima, a lo imprescindible de su deuda infinita. Si lo pensamos filosóficamente, lo que viene sobre todo no es esto o aquello, sino la oportunidad de pensar sobre la diferencia entre la avanzadilla de la máscara, la cara y su fondo, más allá. La máscara viene y en el mismo movimiento de venirnos parece como si nos empujara, nos atrajese hacia atrás de ella, nos hiciera retroceder hacia su procedencia. De este modo, al mismo tiempo que es proa, avanzadilla o vanguardia, la máscara es como una huella. Vamos detrás de ella en dirección a aquello de lo que la máscara es huella, sin que sepamos bien qué es eso, quizás porque tras lo que vamos no se deja responder siguiendo la pregunta por el qué. Habría que retroceder muy lejos, hacia quizá la más antigua de las máscaras halladas, de hace 9000 años. Tal como nos ha llegado,
sin tallar apenas, en lo absoluto de su dimensión más escueta, pura, elemental. Aunque no hubiese sido así originariamente, nos interesa sobre todo esta elementalidad de su presencia. Y a su lado, la parte trasera de cualquier máscara, bajo la condición de la exigencia iconoclasta del rostro, de no tener faz ni fachada, aún sin verdad cóncava, pudiendo acoger o proyectar o dispersarse en 1001 exteriores. Pura convexividad transformándose, proyectándose en inmensa concavidad, aún desconocida por venir. Un adentro sin afuera, verdad convexa sin determinación cóncava, imposible de reconocer exteriormente. Hasta que alcancemos a pensar un detrás sin delante, un reverso sin anverso, el puro ahuecamiento, pero no en el sentido de que no haya nada, sino en el sentido de que todo está por venir o ser. No se trata de una nada, pues el hueco, el vacío, se apoya en una forma, en una consistencia, la de la faz, en la articulación de lo convexo con lo cóncavo, y en verdad ese hueco o vacío está lleno de posibilidad de aparecer. Como ante el advenimiento de quien ha de nacer, todos los allegados que le esperan se preguntan qué cara tendrá, y de inmediato a quién se parecerá, tratando de ubicar a ese gran otro por venir. Así, cabría preguntar frente a esos interiores convexos, oscuros, resonantes, cómo podrían resolverse entre las apariencias en máscaras, y qué otro podría encontrar ahí la oportunidad de una expresión. Si un dios, un espíritu, un antepasado, tal vez un animal, ¿quién podría saberlo? Es este enigma vivo el que en buena medida fascinó al surrealismo. Imprescindible imaginar a André Breton en su estudio rodeado de sus máscaras. El surrealismo esperaba no una ciencia de la máscara, sino solo recibir su fuerza, el estímulo de su deuda infinita. Quizás, en primer lugar, porque se podría confiar en la máscara para escapar, lo había dicho Breton con claridad, del principio de identidad que ata las cosas y los seres. Cuando la pensamos así, llegamos a comprender que la máscara oculta mucho menos de lo que saca a la luz, en lo que nos hace pensar, que somos más de lo que aparentamos ser, más y de otro modo lo que solemos olvidar cada día. No es que, como en algunos relatos fantásticos o de terror que tienen como motivo a la máscara, no haya nada detrás, sino que hay demasiado detrás. Máscara de otro o mi máscara. No, la máscara no está pensada aquí sobre todo como escondite, cubículo, covacha, tugurio, cuchitril, trastienda, recoveco o gruta donde ocultarme o ocultarse el otro. La exuberancia de las formas visibles de las máscaras señala que la voluntad de sospechar se queda muy corta de cara a valorar el sentido profundo de las máscaras, que no es otro que el de la identidad según el aparecer y la esencia. Leo otra vez. La exuberancia de las formas visibles de las máscaras señala que la voluntad de sospechar se queda muy corta de cara a valorar el sentido profundo de las máscaras, que no es otro que el de que la identidad, según el aparecer y la esencia, sería incapaz de decir nuestra verdad. No se trata simplemente de que la identidad sea negada, sino de que sea excedida. Que la máscara nos invite a pensar esto, y no solo la máscara como antro secreto, pecaminoso y culpable, es lo que nos permite pensar su salvación, que no procede de su potencial de engaño, ni de su potencial de escapatoria, sino del modo en que, en su estilo propio, la máscara nos invita a pensar en el rostro. La máscara entrega parte de su verdad en su aparecer para otro, pero es preciso insistir en que su verdad integra lo que resta atrás, que la inspira. Dejemos por ahora sin nombre este aliento, esta inspiración al fondo y al otro lado.
Solo deconstruida podemos pensar a fondo la máscara, no ya en su mera representación, sino en su verdad. No será la cara la que deconstruya la máscara, pues en su mantenerse en el filo agudo de la autenticidad y del artificio, la cara comparte demasiado con la máscara. No superaremos la máscara en el gesto desafiante, casi guerrillero, engreído a veces de descubrir la identidad de su portador. Lo que desmentiría a la máscara no es la cara descubierta, sino su más allá irrepresentable, que la máscara quizás ante todo solo insinúa o deja entrever. Es cierto, a la máscara entonces ante todo no se la ha de ver, sino que se la debe, lo decíamos antes, soñar. Junto a la máscara uno se ha de recoger, concentrar, dejarse inspirar. La máscara es una extraña conjunción de presencia y ausencia, oquedad y tránsito. Todo se lo agradecemos al arte, que nos la recuerda con frecuencia. Pero cuando el arte la aísla, la torna, corre el riesgo de tornarla abstracta y se arriesga a separarla de su verdad. Comenzábamos diciendo, así era nuestra primera frase, hay un uso evidente de la máscara en el que ésta, ante todo, encubre. Ahora sabemos que más bien la máscara descubre. La máscara a su manera refuerza la verdad no de la cara, sino del rostro, que no pertenece al orden del objeto ni de epistemia alguna. La verdad del rostro quizás no pertenece siquiera al orden de la mera verdad, porque es inseparable del enigma. Y voy terminando hacia el final. Aquí he intentado pensar la máscara desde lo que he propuesto considerar como la deuda infinita que mantiene con el rostro. Pero, ¿será así siempre en el futuro? Cuanto más se refuerza su verdad cóncava, su visibilidad, su exterioridad, cuanto más sofisticada, meticulosa y perfecta es la expresión gestual, más parece que se vacía la máscara. Ciertamente podrá imitar cada vez mejor un interior del que cada vez le queda menos. En la segunda mitad del siglo XVI, Giuseppe Arcimboldo se imaginó, soñó al hombre como el gran imán, el gran conjuntador. Si dispusiéramos de más tiempo, abordaría detenidamente el modo en que lo que Michel Foucault decía acerca de la analogía, en el bello capítulo 4 de las palabras y las cosas, acerca de las figuras de la semejanza, nos permitiría comprender un poco mejor el oculto mecanismo y dinamismo de las máscaras. Nos recordaba Foucault cómo a finales del siglo XV, es la época de Arcimboldo o de Aldrovandi, las similitudes formaron parte de la sabiduría occidental, antes de que la representación tomara las riendas del saber, cada vez más aliado con la ciencia. Las figuras que destacaba eran las de la conveniencia, la emulatio, la analogía y la simpatía. Prescindiré aquí de referirme a ello con más detalle, lo que me habría encantado. Voy a terminar muy pronto. En octubre de 1900, y quizás atropelladamente, en fin, habría quizás necesitado un poco más de desarrollo. En octubre de 1967, al preguntarse por qué humanismo sería posible, Maurice Blanchot se preguntaba, entonces, ¿qué es el humanismo? ¿Con qué definirlo sin implicarlo en el logos de una definición? Por lo que lo alejará más de un lenguaje. El grito, es decir, el murmullo, grito de la necesidad o la protesta, grito sin palabra, sin silencio, grito vil o a lo sumo el grito escrito, los garabatos de las murallas. Puede ser, se complacen en declararlo, que pase el hombre. Pasa, incluso pasó siempre, en la medida en que siempre fue apropiado para su propia desaparición. Pero al pasar, grita. Grita en la calle, en el desierto, grita muriendo. No grita, es el murmullo del grito. Por lo tanto, el humanismo no es rechazable, esto es lo más importante del texto, por lo tanto, el humanismo no es rechazable a condición de reconocerlo allí donde recibe su estilo menos engañoso. Nunca en las zonas de la autoridad, del poder y de la ley, del orden, de la cultura y de la magnificencia heroica, ni tampoco en el lirismo de buena compañía, sino tal como fue llevado hasta el espasmo del grito.
No se trata solo, en el pensamiento sobre el rostro, de que el otro siempre pudiera ser de otro modo, sino de la exigencia para mí, de concederle esa verdad, esa libertad más allá de la identidad. No como la concesión de la que yo pudiera ser dueño y señor, yo el benevolente, yo el tolerante, sino una concesión a la que me obliga el otro, el venidero, el que ve sin ojos, el que está detrás, el que me desmiente, el otro verdaderamente otro. Antes de tornarse masivamente hombre-objeto de las así llamadas ciencias humanas, el ser humano, decía hace un momento, podía pensarse, desearse, soñarse en términos de vínculo y, me aventuraré a decirlo así, recogimiento e inspiración. A finales del siglo XVI, Pico de la Mirandola confió la dignidad del ser humano a su carecer de esencia fija, al poder de ser y parecerse a lo que quisiera. El siguiente granito de esa dignidad fue el cogito cartesiano, con su inmenso poder de interioridad e intimidad. La articulación entre la exuberancia de formas de las máscaras y la exigencia de las cuencas vacías de los ojos era posible pensarla aún. Quizás la máscara por venir ya no sea máscara, pues ahora sí carecerá de la posibilidad de un interior o de la posibilidad de retirarse. Todo comenzará a decidirse cada vez más en la imitatio del ser humano sin el ser humano, en pseudomáscaras, no ya sin cara, sino, es lo que he tratado de decir, sin rostro. Cuando nos empeñamos en la exterioridad y transparencia de la semiurgia de la cara, ponemos la base para que el ser humano desaparezca, por más que sigan permaneciendo sus significantes, sus gestos más aparentes e inmediatos. Será el tiempo de, en efecto, el replicante, que tendrá ojos sin oquedad, sin oscuridad, sin adentro, cara sin rostro, ni posibilidad de retirada, recogimiento e inspiración. ¿Cómo podríamos decirlo? No es suficiente que un rostro espantado sea solo la expresión de un espantoso mundo posible, como decía Deleuze, ni que una máquina gestualmente adiestrada pudiera, incluso con inteligencia, poner caras con soltura. Foucault había dicho que el ser humano era como un rostro en la arena de la playa, al que se lleva la ola. Allí, en la arena, aparece y desaparece. Imagen propicia, acertada, pero que se queda simplemente con la cara que se deja ver, mirar, objetivar, calcular y predecir, o con una máscara alicaída, devaluada por los saberes que la presionan, sospechándola, pero que no sería capaz, esa imagen Foucaultiana, de permitir pensar a fondo la docta ignorancia que nos vincula a las máscaras o a su enigma esencial. Gracias. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y vuestro interés en las propuestas del Museo Carmen Thyssen Málaga. También muchísimas gracias, voy a dejarlo en la anterior imagen, me parece mucho más sugerente. Muchísimas gracias al profesor César Moreno por esta magnífica conferencia, por compartir con nosotros su sabiduría, por todo este texto lleno de sugerencias y abierto siempre al mundo de la transformación, de la versatilidad, de la máscara. A mí me ha llamado mucho la atención, mientras esperamos las preguntas que ya hay, y ahora comenzaré a leerlas, cómo has comenzado con una película, Eyes Wide Shut, la última película que realizó Kubrick, en el que se confunde el mundo de la ficción, o hay un intento de confusión entre el mundo de la ficción y la realidad, y cómo has terminado con otra película, ¿no? Ex Machina, del año 2015, de Garland,
en la que todo es ciencia ficción. Realmente la máscara parece que lo abarca casi todo, ¿no? O prácticamente todo lo relacionado con el ser humano, ¿no? Sí, sí, vamos, de eso se trataba, Lourdes. De la máscara que en realidad es la cara, es decir, es nuestra tarjeta de presentación. Es como nos presentamos usualmente delante de los otros y el modo en que, digamos, permitimos que los otros, digamos, nos sigan, o en que intentamos mostrar nuestra exterioridad, nuestra intimidad. Por eso decía al principio que la cara une al mismo tiempo la desnudez de la cara, por lo menos en Occidente, la desnudez de la cara y la intimidad. En el caso de la desnudez del cuerpo tiene otras connotaciones también sumamente interesantes, le podríamos dedicar otra charla, pero no es el caso, ¿no? Y sí, vamos, sin duda alguna, y con relación a la ficción, claro, en el caso de la película de Kubrick, que estaba basado en la novela de Arthur Schnitzler, allí se le daba todavía más importancia a la dimensión onírica del sueño, que aparece en parte en la película de Kubrick. Pero, en fin, yo creo que la película de Kubrick muestra perfectamente esa dialéctica de la verdad y la apariencia, y hasta qué punto, y eso es un poco lo que yo he querido destacar, no es simplemente que el otro pretenda evadirse de la mirada, sino que yo le pongo la máscara en la medida en que, digamos, pretendo atarle a una identidad, marco la cara como el horizonte de las expectativas del otro. Y eso, claro, pues puedo obligar al otro, y Kubrick lo mostraba, en fin, yo no sé si alguno de los que están escuchando, en alguna persona de la que no están escuchando no la ha visto, pues que la vea, pero hay que verla más de una vez y no dejarse guiar por, en fin, por la parte más, digamos, aparatosa o escandalosa de la película. Hay que verla por lo menos 2 veces o incluso 3, ¿no? Sí, yo creo que sí, en efecto, como tú dices, empezamos con, bueno, la máscara, por eso he querido poner la máscara de hace 9.000 años y la máscara quizás más reciente, pero la cuestión de la máscara más reciente es que ya no es propiamente una máscara, sino que es como la cara. Es decir, la máquina que está sin interioridad, queriendo aparecer como que tiene una interioridad a partir de la cara. Por eso decía que la máscara no se supera por la cara, sino por lo que estaría más allá, que es de lo que carece la máquina. La máquina carece de lo que aquí llamaba yo la verdad convexa de la máscara. No tiene, yo durante el texto no he querido, si os fijáis, no he querido hablar en ningún momento, bueno, en una ocasión, pero de una forma muy, en fin, prácticamente para que no se note, no he querido hablar de alma. He hablado de recogimiento, de inspiración, de retirada, pero no he querido hablar de alma porque de inmediato se malinterpreta lo que se quiere decir. También se podría haber hablado de sige, de cantidad de cosas. Aliento, hay que aprender de nuevo a hablar sobre eso que la tradición nos legaba bajo la palabra alma. ¿Cómo se puede hablar sobre el alma? Bueno, pues la máscara nos da un modo de hablar sobre el alma, en fin, sobre esa entidad extraña, en términos de eso, de retirada, recogimiento, concentración, inspiración, que la máquina, por lo menos tal como la entendemos a fecha de hoy, no tendría, creo yo. Sí, quizás es la máscara más inquietante de todas, ¿no? Claro, porque no lo parece, ha absorbido tanto la cara, que por supuesto ya no sabríamos discriminar. Mientras haya máscara, pero máscara con sentido, máscara entrecomillada, siempre estaremos pensando que hay un detrás de ella, alguien está allí detrás, alguien que además no quiere ser visto, o alguien que utiliza la máscara para expresarse más allá de lo que la identifica cotidianamente. Entonces, en tanto que haya máscara, estaremos de alguna manera a salvo. Lo malo es que no haya máscara. Es decir, que se haya suplido la función de la cara. En el caso de la película esta, pues la máquina usurpando o apropiándose de la cara humana. Muchas gracias, profesor. Vamos a ir a las preguntas. Alberto, ¿considera la máscara un dispositivo con mayor potencia estética o filosófica? Hombre, yo creo que las dos posibilidades no son contradictorias, estética, y yo he dicho en algún momento que gracias al arte, gracias a la exposición que ha montado en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, con Lourdes, estamos hablando ahora mismo de ello. Y yo he hablado aquí sobre todo desde la filosofía, es decir,
he querido eso que decía, no simplemente mirar las máscaras, es que uno puede ir por la sala del museo o de una exposición o de ojear las páginas de un libro y ver la cantidad de máscaras, es fascinante. Yo en estos días, bueno, desde hace un mes aproximadamente, que me he dedicado a mirar más en internet, que para esto, pues, en fin, es de una exuberancia extraordinaria, la cantidad de máscaras que hay, es algo impresionante. Bueno, ahora voy a decir una cosa que no he dicho y creo que debo decirla. Luego, por tanto, no se trata de que consideremos a la máscara simplemente algo estético. Si la consideramos simplemente algo estético, acaba colgada de la pared de nuestra casa o acaba encima de un mueble en el recibidor y pasamos al lado de ella y no nos dice nada. Y si alguien se pregunta, oye, ¿y esta máscara? No, esta máscara que queda ahí bien porque resulta decorativa. O esta máscara queda bien porque fíjate tú los colores que tiene, etcétera. Y no, se trataba más bien de pensar y el arte ayuda a ello. No, solo tengo el convencimiento y cualquiera que me escuche un poco, vea mis textos, vea hasta qué punto considero que el arte es un medio absolutamente esencial para el pensamiento con la imagen y demás. Luego, por tanto, no considero que sean antagónicas, sino que son complementarias. Una cosa que quería decir, antes de que se me pase, es que esas máscaras cuya parte trasera he puesto están en una página web que se llama Katawiki, que es una página de subasta. Entonces, claro, como subastan y se pueden comprar máscaras, pues tiene el que la vende, tiene que poner también la parte trasera de la máscara para que se vea el estado en el que se encuentra. Si no, si buscáis partes traseras de máscara, no vais a encontrar. En internet, vamos, buscáis máscaras y todas las máscaras que os ponen es la parte de delante, es decir, la parte que debemos, la parte retiniana, o sea, la parte en la que la máscara se nos da a ver y a valorar estéticamente, pero uno dice, pero eso es solo la mitad de, como he intentado decir, ¿no? Esa es la verdad cóncava. Y la otra, la de dentro, ¿no? La de dentro como que nos pasaría más desapercibida, ¿no? Bueno, pues en esa página, claro, tienen que poner, bueno, ahí continuamente, vosotros entráis en esa página web y buscáis máscaras y, claro, ponen cantidad de máscaras que se pueden comprar o en fin, en una subasta, según varía el precio, y ponen la parte trasera. Quería indicarlo porque, en fin, me he aprovechado bastante de esa página web. Tenía muchas más imágenes. Bueno, tengo el archivo de imágenes de cara, en fin, abarrotado. Pero sí, es muy interesante valorar la parte trasera, la parte informe, la parte oscura. No son contradictorios el arte y la estética y el pensamiento. Loli Palomo pregunta, gracias por su profundidad. Dentro del concepto de cara como máscara a través de los gestos, ¿qué parte o partes de la cara ofrecen más posibilidades de enmascaramiento y por qué? ¿Qué papel juegan los productos cosméticos en la máscara diaria? Eso nos llevaría, en fin, excepto el tema del maquillaje, que sería otra dimensión del asunto. En algún momento he puesto 3 imágenes que eran, bueno, un fotógrafo que trabajaba para Life puso, en fin, la imagen es muy ilustrativa, porque al cambiar la forma de los labios y el maquillaje, pues se cambia la apariencia. Hombre, el maquillarse es una forma de alguna manera, si no enmascararse, sí de al menos añadirse una especie de adorno que da un poco, en fin, digamos, suscita ciertas posibilidades de relación. Por lo que se refiere a las partes que más permiten enmascarar, o sea, que la cara se enmascare, pues no les sabría decir ahora mismo, porque todas, en fin, si se llamase un experto, pues diría que todas son susceptibles de ocultarse. Hombre, en Occidente los ojos son de una expresividad, en fin, total. Y ahora lo estamos viviendo a cuenta de las mascarillas, que, en fin, yo he llegado a pensar que las mascarillas favorecen la belleza de muchas personas. Es decir, al destacar solo los ojos, hay personas que resultan, no te quiten la mascarilla, están más atractivos o más atractivas con la mascarilla que sin la mascarilla. También he puesto en algún momento, me he dejado llevar por el no rigor y he mezclado mascarillas con antifaces. Quizás como queriendo que el antifaz se parezca a una máscara y en realidad casi lo pretende, porque un antifaz quiere ser máscara, pero no llega a serlo. O sea, quiere ocultarse, pero que se reconozca al mismo tiempo la persona que lo lleva. El antifaz, cuando se veía en cierto momento la persona con esta mascarilla, o sea, es como un pequeño sueño el antifaz. No lo sé, en fin, supongo que todas las partes del rostro tienen sus propias posibilidades. Una sombra de ojos, en fin, da una profundidad al rostro y lo enmascara de alguna manera. Digo una porque es más frecuente, por lo menos hasta ahora, en mujeres que en varones. Una o uno
se pone la cara en fin, que ese día quiere ponerse, y cambia mucho la perspectiva. No tengo experiencia de ello, pero estoy convencido de que cambia mucho la perspectiva, según el maquillaje en este caso. Bueno, otra pregunta, Carmen. ¿Se refiere aquí con el otro a la alteridad que representa la máscara frente al mismo individuo que la lleva? En tanto que él es más que lo que muestra cotidianamente, ¿es otra cosa que eso, rescatando así al otro que lleva dentro? Sí, por supuesto, es una de las dimensiones de la... Vamos, creo entender lo que ha querido decir. Sí, Esa es una de las dimensiones de la máscara. Lo que pasa es que yo no he hecho esa experiencia. Y me imagino que de las personas que estamos aquí ahora mismo reunidas, no hemos hecho apenas la experiencia, pero ello no nos impide reconocer la experiencia de ponernos una cara y obrar en consecuencia. El otro día se lo comentaba, en fin, a otra persona, y decía, imagínate que me pongo una cara de cerdito o de gato, y ahora hago como que soy un cerdito, soy un gato, me miro al espejo, y esto es como lo de que el hábito hace al monje, me veo delante del espejo con cara de cerdo, con cabeza de cerdo, y obro en consecuencia, y aprendo a ser para mí mismo un otro. Aprendo a ser para mí mismo un otro, es como disfrazarse de alguna manera. Solo que en el caso de la máscara está concentrado, en la máscara concentra con una intensidad enorme lo que el disfraz probablemente, en fin, hace que esté más dispersa la atención. Sí, indudablemente el otro se refiere al otro que me ve, se refiere al otro que veo enmascarado y se refiere, creo que, en fin, lo he dicho en varias ocasiones, al modo en que gracias a mi propio autoenmascaramiento devengo otro. De hecho, eso es lo que narra también Kubrick en su película. El protagonista, Tom Cruise, no la quiero contar. El protagonista, en fin, es maravilloso. Yo creo que es una película que me encanta, aunque yo sé que tiene muchos detractores. En una noche neoyorquina de Navidad, es decir, todo eso ocurre en Navidad, que es la época más entrañable del año, la época más familiar, la época de las buenas intenciones, pues tiene unos encuentros y acaba pues en una especie de fiesta extraña donde van todos enmascarados. Y la película, en donde se une eso que le ocurre al personaje con lo que es la vida onírica, se funden en lo que sería, bueno, lo decía el otro día Luis Puelle con relación a Michaud, la autoexploración de sí. La autoexploración de sí. Y no solo le pasa a él, sino también le pasa, aunque eso en la novela se explica mejor que en la película, también le pasa a su mujer. Es decir, se autodescubren por los sueños que han tenido, que a los dos les resultan chocantes, ¿no? Tanto a él como a ella, y se autodescubre él por lo que le pasa esa noche. En fin, no solamente tiene ese encuentro, sino que también, en fin, yo creo que resultará más estimulante que lo diga, que no desanimante, se encuentra con una prostituta, en fin, realmente se encuentra con unos personajes extraños en la calle, bueno, con la persona que le vende el disfraz, que es en fin, el sumum de lo extraño, con la hija en la tienda, en fin, es una película que trata sobre la potencia del extrañamiento. Sí, sin duda, la máscara sería un medio de autoexploración de uno mismo cuando uno se hace otro para sí, sin género de duda. Bien, hay más preguntas. A ver, esto bueno va a otro ámbito, pero bueno, muy interesante su reflexión, profesor. ¿Sería hoy en día una conferencia virtual un trasunto de la máscara académica? En fin, esto es otro, lleva a otro orden, pero yo creo que es lo mismo. Yo creo que es lo mismo. Vamos, da lo mismo, es más, estamos todos descubriendo las posibilidades de este medio, pero vamos, cada día lo vamos descubriendo. Ahí en la Facultad de Filosofía de Sevilla estamos teniendo por primera vez, en fin, conferencias online. Es más, respecto a las personas, y en este caso concreto, que sería la máscara, nunca más, y mejor que en una conferencia de este tipo, se le ve la cara al que está hablando. O sea, cuando estamos en una reunión con 20 personas, por ejemplo, cuando estamos en una consejo de departamento, la atención está diluida. Ahora mismo, pues si estuviésemos juntos, pues uno estaría mirando el teléfono. Ahora, sin embargo, cuando se me tiene ahí delante, en fin, se me tiene igual que se me tendría si estuviésemos en una charla, digamos, en la vida real, en la realidad presencial. Y no, yo no creo que, en fin, que haya mucha diferencia entre una cosa y otra. Aunque es cierto que la presencialidad aporta una viveza, dinamismo
en fin, facilita el intercambio dialógico, cosa que es más, aunque solo sea por la diferencia que produce el sonido, en el caso de las conferencias online, hace más trabajoso el diálogo, sobre todo en el diálogo. Pero por lo demás, igual. Para mí ha sido el mismo desafío, si no más, hacer una conferencia online, que yo creo que es la primera que hago, sí, es la primera que hago, que no cara a cara con el público. Muchas gracias. Y otra pregunta de María Ángeles. Toda esta apertura existencial, bueno, es una reflexión reflexiva y poética, me plantea cuestiones respecto al uso de la máscara como recurso de liberación expresiva de la identidad, adoptada habitualmente, y del condicionamiento, incluso adictivo, como posible refugio de la penuria cotidiana. No llega a entender bien lo que quiere decir. Lo que dice, sí, dice un poco si la máscara de lo que yo entiendo, si la máscara de alguna manera como adición es realmente un encubrimiento para salir de la cotidianidad, ¿no? Del hábito de la cotidianidad, yo entiendo eso, ¿no? Sí, se puede considerar así. Es decir, yo he intentado en la charla marcar dos posibilidades esenciales. La máscara como ocultamiento de la mirada del otro y la máscara expresiva. A ello se refería también Luis en la primera de las conferencias, ¿no? Es una distinción muy importante. Cuando se trata de... yo no creo que sean antagónicas o sean contradictorias esas dos posibilidades, la de ocultación y la de expresión. Y lo que se busca en algunas ocasiones, gracias a la máscara, es, no ya escapar a la mirada de otro, sino escapar, voy a decirlo así, suena fatal, pero en fin, a la penuria, al tedio de las caras. Mira que las caras son expresivas, ¿eh? En fin, tienen una riqueza, tienen una versatilidad. En fin, el rostro humano es, en fin, impresionante. Y sin embargo, si se pone al lado de la versatilidad de las caras y las posibilidades que brinda la máscara, indudablemente cuando uno se enmascara con relación a esa posibilidad de devenir otro, se aparta de alguna manera de esa dimensión rutinaria de las caras. Se nos quedan cortas. Ya no se trata simplemente, además, de poner caras. Yo puedo poner cara de tranquilo, puedo poner cara de que estoy pensando, puedo estar cara de asustado, puedo poner muchas caras. Y los actores son maestros en eso. Pero cuando se trata de la máscara, realmente se abre un abanico impresionante, en donde ya la cara no basta. Esto que se me está viendo aquí ahora mismo. Muy bien, pues yo creo que con una pregunta más y terminamos. Muchísimas gracias a todos. A ver, la filosofía fenomenológica, esta la pregunta Luis, ¿vale? Hay dos conceptos conjugados. La Abdilkriegheit, y disculpa porque no domino el alemán, figurabilidad, y la Unabildlichkeit, infigurabilidad. ¿Podríamos decir que la máscara es la eterna exigencia de figurabilidad de la propia infigurabilidad del rostro? Bueno, yo esta pregunta la he debido hacer Luis Puelle o Luis Álvarez, Luis Álvarez Falcón, es que hay varios amigos. Luis Álvarez, Luis sí. Álvarez Falcón. Luis Álvarez. Y creo que mejor que Luis es imposible que lo hubiese yo dicho. Sí, vamos, Luis, yo estoy completamente de acuerdo y tú lo has dicho, en fin, con una perfección enorme. El rostro, tal como lo concibe Levinas, no es figurable, no hay imagen del rostro. El rostro siempre es iconoclasta. Y Levinas en muchas ocasiones, aunque no quiere hurgar mucho en esa herida, critica, en fin, la apariencia de la cara, como si... Y además siempre ocurre así. Fijaros que al principio he tenido que advertir que cuando digo rostro no estoy queriendo decir cara, que la cara es una cosa que justamente puede ser máscara. La cara puede ser máscara. Lo que pasa es que la máscara ha hecho de las caras algo más verdadero que la máscara. Digamos que gracias a la máscara creemos que las caras son más verdaderas que las máscaras. Y es lo que he intentado, cuando la cara asume toda su gestualidad, cuando se convierte en la cara del actor, pues yo estoy poniendo todo el día caras. Sí, Luis, sin duda alguna. Vamos, la figurabilidad de la máscara pareciera o proteger la infigurabilidad del rostro tras ella o bien hacernos olvidar al rostro. Yo indudablemente aquí he reivindicado la máscara como lo que me invita, por eso estaban las cuencas vacías. Y ha habido en cierto momento una imagen oscura, en negro, como diciendo, atravesémosla. Pasemos de lo figurable, de la apariencia externa, de la apariencia bella, de lo fascinante de las máscaras
en sus colores, en su diversidad, intentemos penetrar hacia adentro, hacia lo infigurable, hacia lo irrepresentable. Y claro, el poder, y por eso en algún momento también me he referido al fascismo, sin la S, el poder eso no le gusta. Todo lo que no sea transparente, lo que no sea objetivable, lo que no sea computable, lo que no sea la cara al descubierto, el poder lo odia. El poder en general, el poder político, pero no solo el poder de los políticos, sino yo mismo odio la incertidumbre frente al otro, esas caras que hay que nunca se sabe exactamente qué es lo que están pensando o qué es lo que están sintiendo. Gracias, Luis, por la observación. Bueno, pues con esta pregunta terminábamos. Hay también felicitaciones al profesor César Moreno y con eso yo también quería terminar mi agradecimiento y mis felicitaciones. Enhorabuena por esta magnífica conferencia que nos ha hecho pensar y disfrutar. También mis felicitaciones a Luis Puelles y a Carmen Cortés, que también quisieron compartir con nosotros y con el público del Museo Carmen Thyssen sus conocimientos. Mi agradecimiento al público, por supuesto, que siempre atiende con mucho interés las propuestas del Museo Carmen Thyssen Málaga, y también mi agradecimiento a Jorge Rodríguez y a Elizabeth Aparicio, técnicos del museo que hoy, hoy todos los días están pendientes, pero hoy de forma especial, puesto que la conferencia también tenía un formato inédito para todos nosotros. Muchísimas gracias. ¿Me permite un segundo, Lourdes? Claro, claro. Es que hemos tenido un momento hisco antes de la charla, porque me preguntaba Jorge, con su seriedad, si teníamos otras conexiones en la casa. Y yo le digo, mi hijo tiene un curso a esa hora. Total, menos más que Lourdes, con su interés y su optimismo, ha dicho, no va a ocurrir nada. Pero yo le preguntaba a Jorge, bueno, ¿y si se corta de pronto internet? ¿Qué hacemos? Y ahí se ha quedado la cosa, menos más que nos ha salvado Lourdes con su entusiasmo. En fin, quería destacarlo, porque le agradezco mucho a Jorge la paciencia además que ha tenido. Hemos tenido que conectar los ordenadores. Ha sido mucho más complicado de lo que el público probablemente se imagina. Bueno, gracias a todos. Pero muchas gracias a todos. Está bien lo que bien sale, así que muchísimas gracias a todos los que han asistido y, por supuesto, César, a ti ha sido una conferencia fantástica y, como digo, también a los anteriores profesores y especialistas con los que hemos contado. Pues nada, muchas gracias a todos y esperamos conectar con el público, pues, pronto, ya en ciclos de conferencia para después de las Navidades. Prepararemos alguna otra temática de vuestro interés. Bueno, tendremos miradas de escritor entre enero y febrero y ya lo anunciaremos a su debido momento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Lourdes.